Hey, ¿qué muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en Blue Springs, uno de los springs que se dice que es uno de los mejores de toda la Florida, si no es que es el mejor. Entonces vamos a ver por qué. Y este sí es el Blue Springs que yo les quería mostrar. Semanas atrás, no sé si recuerdan, pero terminamos en otro spring que también tiene el nombre de Blue Springs. O sea, nos confundimos, terminé manejando para el otro sitio, un rollo y todo raro. Pero este sí ya es el oficial. Hoy sí no me confundí y hoy llegamos al que era. Como ya es habitual en estos sitios, el parque abre los 365 días del año desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. Sin embargo, esto depende mucho de la temporada, si es verano, si es invierno, todo eso. Pero hoy algo curioso es que nosotros llegamos a las 7:40 y a las 7:40 ya había una fila bastante grande. ¿Qué significa esto? Que este spring es muy famoso, más ahorita porque como estamos en invierno, está haciendo mucho frío, los manatís vienen a este sitio. Es más, este sitio es muy famoso por los manatís. Debido a que los manatís se ponen ahí y usted los puede ver como todos junticos, pues hay bastantes como miradores, ¿no? Uno tras de otro, tras de otro. Pero pues ahorita por la hora ya hay mucha gente. Qué bonito camino, como en madera, súper bien hecho. Y al lado los manatís en ese lago cristalino. Muchachos, todo eso que se ve ahí son manatís, miren, están por todo lado. Qué hermoso, todo eso que se ve son manatís. Uy, uy, uy. Mírenlo, 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 mírenlo. Y esto de aquí está súper interesante. De esta manera es que los localizan. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos tienen este rastreador satelital que se les pone en la cola, como pueden estar viendo aquí. No todos lo traen, pero muchos de ellos los tienen. ¿Cuál es la función de esto, Marco? Eso se le pone a algunos manatís que por alguna razón tuvieron que salir de su hábitat y están en rehabilitación. Cuando ellos vuelven al hábitat quieren saber dónde están o cómo están, y por eso se les pone como de reintegración también. Pero también se les pone para saber dónde está su gran grupo de manatís para seguirles el rastro, por decirlo así. Se ven algo así, de esta manera. Y debido a que los manatís son la atracción principal de este sitio, son muy protegidos, pero créanme, están muy protegidos. Si ven estos flotadores que están aquí, estos naranjas, bueno, usted no los puede ni siquiera cruzar. Incluso si su bote no tuviera motor, tampoco los puede cruzar, solo los puede ver desde lejitos. Esto es lo que yo les comentaba, si ven, todos los kayaks tienen que frenar ahí, porque de ahí para arriba ya no se puede pasar, ya no es permitido. Aquí también hay bastantes actividades por hacer e incluso usted puede tomar unos botes guiados como estos, que son pues bastante grandes, van en grupos para ver los manatís. Desde aquí uno entra al río para ver los manatís. Entonces, bueno, vamos a rentar uno y vamos a hacerlo. Y ya por fin acabamos de rentar los kayaks. Nos costaron $40, uno para 2 personas por 2 horas. Si usted se quisiera quedar más tiempo, le va a costar extra, pero pues realmente lo pudiera hacer si quisiera. Otras cositas, reglas, siempre con la chaqueta puesta, eso es muy normal en todo lado. Pero si usted se acerca mucho a los manatís, los molesta o los toca, puede llegar a multas de más de $2.000. Miren, ahí está pasando debajo de nosotros. Son demasiado grandes y siguen todas esas cicatrices. Eso es porque la gente maneja esos botes y los lastima, pero miren eso. Las famosas vacas marinas. Muchachos, aquí como pueden estar viendo, el agua es muy calmada. Si ven, aquí paramos y el agua no nos está llevando tan fuerte. Sin embargo, no nos podemos mover mucho porque el límite está ahí. Y en dado caso de que crucemos, una multa de $2.000. Miren, eso es popó de manatí y huele fuerte, o sea, huele fuertecito. Pero popó de manatí, ¿cuándo hayan visto eso? Nunca, ¿sí o no? Parece de caballo. Y la razón por la que actualmente podemos encontrar tantos manatís alrededor de toda Florida es bastante curiosa, porque en esta temporada del año, en invierno que estamos actualmente, el agua de los lagos y ríos se pone muy fría para ellos. O sea, si se pone fría para ellos, imagínense para nosotros cómo será.
Entonces ellos vienen a buscar aguas más cálidas a los manantiales. ¿Qué es un agua cálida para ellos? 20 grados, 18 grados, para ellos es verano. Entonces aquí ellos se vienen a dar como unas pequeñas vacaciones del agua tan fría que están los lagos actualmente y se la pasan aquí en estos sitios. Por eso es que pudimos ver tantos manatíes reunidos en el mismo sitio. Y miren lo bonito que es este sitio, si ven lo calmada que está haciendo el agua. Es bueno aclarar que aunque los manatíes aquí son la atracción principal de este sitio, no son la única, porque realmente aquí hay muchísima vida silvestre, alligators, pájaros, peces, un montón. Miren lo bonito que es que podemos encontrar vida en todo lado. Y algo que me gusta mucho es que, aunque no parece, hay un montón de vida. O sea, es que en serio hay un montón de pájaros, paticos, alligators, hay mucha vida, es muy bonito. Si ven eso blanquito que está allá andando, ese es un rastreador de los mismos manatíes. O sea, ese es un manatí con rastreador. Miren lo que nos encontramos allá a lo lejos. Ese es un alligator. Y si lo vemos desde aquí tan lejos es porque está bien grande. Vamos a echarle un ojito. Y ya que estamos hablando de manatíes, vamos a hablar de las sirenas. Ustedes dirán, Marco, pero sirenas, manatíes, ¿qué tienen que ver? Y realmente, mucho, si no es que todo. Y es que los relatos sobre las sirenas fueron creados por marineros. E incluso el mismo Cristóbal Colón llegó a escribir de ellas en alguna de sus crónicas, donde ellos mencionaban que eran mujeres con cola de pez. Sin embargo, no son esas mujeres hermosas que Hollywood nos ha hecho pensar que son, que cantan hermoso y que atraen a los piratas. No, de hecho no es así. Lo que ellos decían era que eran mujeres regordetas y eran bien feas. Y se dice que la razón de esta confusión de la creación de esta historia es porque tenemos que volver en el tiempo y recordar que los marineros duraban meses, si no es que años, en esas embarcaciones. ¿Rodeados de qué? Pues de puros hombres. Ellos no veían a mujeres muchísimo tiempo. Entonces, después de cierto tiempo, ustedes saben que lo que uno vea medianamente parecía una mujer, pues uno ya le va pensando que es sirenas. Pero no, realmente no son sirenas. Las sirenas no existen, son manatís. La cola de los manatíes era la famosa cola de sirena que ellos mencionaban tanto. Y realmente no podemos culpar a los marineros. Usted imagínese una embarcación, meses con manes, solo manes, lo único que ustedes son tipos. Pues claro, o sea, se entiende. Ahora estamos volviendo al manantial y probablemente allá podamos ver incluso hasta más, aunque la verdad nos ha ido bastante bien. Acabamos de salir del agua y la verdad valió totalmente la pena. Muchísimos manatís, muchísimos alligators, un sitio demasiado bonito. Y algo que me gusta, el agua está súper tranquila. Y miren, de hacer tanto kayak ya nos dio hambre, entonces vamos a hacer unas hamburguesitas de pollo. Vamos a darle rápido, pero miren, aquí también si ustedes quieren hay mesas y toda esa vuelta normal. Miren cómo quedaron así como tostaditas, quedaron ricas, pero bueno, vamos a ver. Ya comiendo un poquito más tranquilos, les cuento que yo no pensé que se fuera a llenar hoy, porque es que actualmente el Spring ya está lleno. En la mañana había una fila que yo nunca había visto en ningún otro, una fila larguísima. Y eso que nosotros llegamos temprano. Pero lo curioso es que está muy frío. O sea, actualmente estamos a 14 grados, sigue siendo frío. Y por la mañana no había sol, entonces estábamos como entre 5 y 8 grados. Y gente viene. Y la razón de eso es porque aquí se pueden ver cientos de manatís, como en ningún otro sitio. Y el parque lo sabe. Miren lo que me encontré, un armadillo. La primera vez que vi un armadillo salvaje. Siempre los veo como pisados en la carretera y así, pero mírenlo tan bonito. Y ahí lo que ustedes están viendo es que él está comiéndose una colonia entera de hormiguitas. Bueno, ahí había una, ya no, ya se las tragó. Bueno, me di cuenta que aquí hay como una tienda de regalos, entonces vamos a ver qué nos encontramos. De pronto hay algo bonito. Vamos a ver.
O miren, esto está cool para los bebés, como los zapaticos, pero de manatí. Y si parecen manatís, miren todos los manatís de peluche. Están bonitos, la verdad, vamos a ver cuánto valen. Uy, no, $28.99 por esto. No sé, está bonito, pero tampoco tanto. Bueno, ya salimos de la tienda, pero la verdad no encontré nada así como que me pareciera cool. Todo está relacionado con manatíes, los precios un poquito caros, pero pues nada normal, no nos llevamos nada hoy, pero ahí está por si la quiere. Y es que estéticamente el parque está bonito, o sea, la verdad sí está como muy familiar, muy bonito. Hay varios parques, por ahí como 2, 3 restaurantes, hay cosas por hacer. Y como un dato curioso, todos los días desde este Spring salen más de 102 millones de galones de agua directo para el río San John. El río San John es el río más largo de toda Florida. Pero quiero que se den cuenta de la diferencia del agua, por ejemplo. Si ven que esta agua es como muy azul, muy bonita, muy cristalina. Y el río San John, que era donde estábamos haciendo kayak, pues ya es un poco más oscura. Entonces miren, la diferencia. En medio de todo este Spring está The Turby's House. ¿Qué significa esto? Esta casa fue la primera donde colonos blancos se acentuaron en 1856. ¿Qué tiene curioso? Pues que este Spring antes no era un parque estatal, sino que era propiedad privada. Aquí vivía gente porque esto era su propia tierra. Miren, esto era como un tipo de calentador. Recuerden que esta casa es vieja, tiene como 150 años y no es que más. Miren cómo era. Vamos a ver qué hay por acá. Imaginan estar aquí en su casa y que tengan ese manantial de fondo. Bueno, sin toda esa mano de gente, loco, ¿no? Pero esta casa tiene como pinta de estar embrujadota. Bueno, ya salimos de Turby's House y ¿qué les pareció? Una casa antiguísima, antiguísima. Algo curioso y que me pareció bastante interesante. En esta época, pues no había nada cerca, o sea, entiendan que es 1800, por aquí no hay nada. Y la manera en la que ellos se comunicaban era por el río. De hecho, el río San John conectaba esta con muchas otras ciudades, pero aquí no había nada. Entonces, la manera en la que ellos se movían era por botes de vapor. Pasaban así a 4 botes de vapor semanal o 1 semanal. Y pues ahí se sacaban provisiones, comida, todo eso para esta casa, porque si no, no llegaba nada. Y como tal es la historia de la casa, construida en 1856 por parte de los primeros colonos blancos en esta tierra y bla, 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 bla. Cierto, ya se la saben. Pero hay algo más. A mediados del siglo XIX, esta propiedad es adquirida por otra familia, la familia Westmore. Y esta gente lo primero que hace al llegar aquí es convertir esto en una plantación de cítricos muy grande. Llegó a ser tan grande que hasta construyeron un pequeño ferrocarril dentro de la misma propiedad. Y aunque todo estaba saliendo muy bien en esta propiedad, debido a que transportaban los cítricos desde el ferrocarril y también los podían mover por agua por parte del río San John, en 1890 hubo un problema. Hubo una gran congelación. El frío llegó a ser tan extremo que destruyó plantaciones enteras, no solo aquí, sino que alrededor de toda la Florida Central. Llegó a ser tan grave que la industria de los cítricos decidió moverse desde la Florida Central al sur de Florida. ¿Por qué? Porque en el sur de Florida no iba a ser tanto frío y no se exponían otra vez al riesgo de que un frío tan fuerte como este les llegara a quitar todo de la noche a la mañana. Por eso es que la industria de los cítricos se movió toda de aquí para el sur. Y de ahí saltamos a 1972, donde ya la Florida adquiere este parque, lo convierte en parque estatal y se encarga y hace muchas investigaciones con los manatís, porque ellos se dan cuenta que en este sitio los manatís abundan. ¿Cómo vieron esa historia? De una plantación de cítricos a un parque estatal. Y entre todo lo bueno, es algo que a mí no me gusta de este sitio, que es que no se lo he notado mucho hoy. Y es que en serio siento que por lo que llega a ser tan famoso, por lo que llega a ser como tan concurrido por cuestión de los manatís, más ahorita, porque estamos en temporada de manatís y se ven como en ningún otro sitio se ven, pues obviamente mucha gente viene por ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos miradores alrededor del parque para ver los manatís, pero la gente como que se acumula ahí como que muchísimo, como que se ve muy lleno el parque. Y se ve muy lleno porque no dejan ver los manatís. O sea, usted los puede ver, sí, pero usualmente la misma gente es la que usted no lo deja verlo porque hay mucha gente esperando. Entonces, no sé, siento que estos parques, lo bonito de estos parques es que son calmados, tranquilos, como que usted conecte con la naturaleza. Pero aquí es como lo contrario. En algunos sitios, no en todos, porque hay partes del parque que están muy solas, como por ejemplo, miren, ahorita no hay nadie por acá caminando y está bonito. Pero donde están los manatís, donde se pueden ver los manatís, se llena muchísimo.
algo así es lo que yo me refiero cuando digo que los miradores como que se congestionan bastante, no sé. A pesar de que el parque es grande, toda la gente se acumula como que en ese pedacito nomás, como congestionado. Miren que me recosté en mi carro aquí un segundito, o sea, me recosté y miren cómo quedé. O sea, yo me recosté y ahora miren, eso parece como si yo tuviera como esas cejotas, como una uniceja toda fea, como de cavernícola, todo... Bueno, y con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero que me digan aquí en los comentarios qué le pareció Blue Springs. ¿Vendría a ese sitio? A mi opinión personal es un sitio bastante bonito, sí vale la pena, me parece está barato por los precios, porque $6 la entrada más 40 que pagamos por 2 horas de kayak, está bien. En otros sitios hemos pagado más por el kayak y realmente siento que sí vale la pena. Algo que me gustó bastante es que los manatís posan para nosotros. Yo nunca había visto que un manatí posara para nosotros y aquí lo pudimos ver sin ningún problema, eso estuvo increíble. Otra cosa que me gustó bastante es que realmente todo está muy enfocado a los manatís y eso está súper bonito. Esperen que va a pasar como una máquina. Esperen ahí. Bueno, ya. Ahora sí otra vez. Todo está enfocado a los manatís. Créame, absolutamente todo. Desde la mercancía hasta los anuncios del parque, los letreros, todo con los manatís. Y eso está hermoso, está muy bello, está muy lindo que podamos ver los manatís. Porque yo también me incluyo. Yo vine aquí solo a ver los manatís, seamos honestos. Porque es que el espectáculo que usted puede ver aquí de manatís es increíble. Como ellos giran enfrente suyo, cómo se reúnen. Recuerde que a ese sitio pueden llegar 500, 600, 700, 800, 900 manatís. Eso es muy raro y son animales majestuosos. Cuando usted los ve en la cámara, yo sé que no parecen tan grandes, pero cuando usted está en un bote y usted se da cuenta que son animales de 600 kilos, que llegan a medir casi 6 metros, se dice, wow, si están grandes, si son bonitos y son todos amigables, son como una almohada. Entonces usted dice, no, qué animal tan majestuoso, ¿cierto? Pero lo que no me gusta es que mucha gente solo viene por los manatís. Entonces llega un momento en que todos los miradores, todos los sitios donde usted puede ver los manatís, se colapsan y el resto del parque, la gran mayoría del parque siempre está vacío. O sea, es chistoso, pero miren, por ejemplo, actualmente estamos en el camino. ¿Cuánta gente hemos visto? 1, 2, tal vez. La gente casi no hace las otras actividades, pero eso es feo porque usted quiere ver los manatís en el mirador y es complicado, realmente es complicado. Lo mismo pasa en el agua. Por la mañana, cuando se hace kayak, usted puede ver los manatís por debajo y se hace como cerca al límite de las áreas protegidas de los manatís y es bonito. Sin embargo, ya por la tarde, cuando llega más gente, eso se llena de botes increíbles también, entonces no se ve tan bonito que digamos. Eso no le afecta a los manatís y yo lo tengo bien claro porque los tienen muy protegidos. Nadie quiere que le den una multa de $2.500, $2.000 por tocarlos. O sea, los tienen muy protegidos, créame que eso sí, porque este sitio es un líder en protección de manatís. Sin embargo, siento que hay unas partes del parque que se llenan demasiado, hasta el punto que usted ya dice como, yo prefiero no ver los manatís desde ese mirador porque hay tanta gente que en serio da pereza, es lo único que a mí no me gusta. Sin embargo, el resto está bien. Otra cosa que no me gusta, pero tal vez sea mi error, yo había leído en la página que usted aquí puede nadar, puede hacer buceo, puede hacer más cositas. La caminata se supone que es esta, que está chiquitica, pero pues bueno, está. Pero yo busqué, no encontré un área de nado, no encontré el sitio para hacer buceo. Entonces pues ahí me quedé con ganas de hacer snorkel porque hoy no hice. Pero aquí yo he buscado, no he encontrado. Entonces bueno, eso me baja un poco la nota, pero realmente no está mal tampoco. Otra cosa que yo siento que puede estar pasando es que maybe este sitio llega a ser tan grande que tal vez usted no pueda nadar aquí, pero si maneja 10 minutos más, tengan otra parte del parque más allá donde usted sí puede hacerlo. Realmente desconozco, no sé, pero en la página oficial dice que usted lo puede hacer. Entonces si usted lo quiere hacer, probablemente pueda, pero infórmese bien. Investigando un poco más del tema, descubrí la razón por la que hoy no pudimos nadar con manatís. Como estamos en temporada de manatís y tantos manatís llegan a este spring, el parque, para protegerlos, no mezcla humanos con manatís. Todo esto buscando la preservación de la especie. Sin embargo, tras acabar la temporada, tú ya podrás venir con normalidad a nadar, bucear o incluso hacer snorkel. Un consejo que yo le puedo dar a usted, que siempre se lo voy a dar, llegue temprano, porque si usted llega temprano puede hacer cosas que mucha de la otra gente no puede hacer, o si lo hace es como más incómodo. Por ejemplo, yo llegué temprano con un frío porque hoy estaba como a 6 grados y me metí al agua. Si no me hubiera metido al agua a esas horas, pues probablemente no hubiéramos visto todo lo que vimos tan bonito, hubiéramos visto más botes, hubiera estado más congestionado, pero como lo hicimos temprano, pues mucha gente no lo hizo. Sin embargo, como estuvimos temprano en el agua, pues cuando llegamos a la tierra ya mucha gente había en los miradores y ya no quedó como tan bien hacer el video. Intenté hacer unas tomas por ahí, pero fue complicado porque hay mucha gente, se ve feo y la gente cuando ve una cámara se asusta y cree que uno lo está grabando a ellos, pero pues aunque no sea así. Pero bueno, con esto vamos a llegar a la conclusión de este video. Quiero
quiero que me diga aquí en los comentarios qué le pareció. Espero que le guste el video, espero que siga apoyándome. Recuerde que menos del 5% de la gente que nos ve nos sigue en el canal. Deje un like, presione la campanita y nos vemos la otra semana. Chao, chao.